Hola, espero que estén muy bien. Vamos a explicar cómo se hace el problemita que tenemos por acá. Dice, determine la masa máxima de la lámpara que puede sostener el sistema de cuerdas, de modo que ninguna de las cuerdas individuales desarrolle una tensión superior a 400 newton. Bueno, voy a empezar diciendo que la forma de no hacerlo es ponerle 400 newton a todas las cuerdas. Eso no tiene ningún sentido, sin embargo es un error común. Pueden comprobar que si todas las cuerdas tienen 400 newton, el sistema ni siquiera cumple las ecuaciones de equilibrio estático. Es decir, la segunda ley de Newton no se cumpliría en los nodos C o D. Por lo tanto, así no se hace. Entonces, ¿qué nos están preguntando? Nos están preguntando la masa de la lámpara. Eso es lo que nos están preguntando. Esta lámpara va a tener una masa M y nosotros queremos saber cuál es esa masa M que va a estar asociada a un peso W. Podemos trabajar simplemente con W y al final dividir entre la gravedad. El asunto es que queremos conocer el W máximo para que ningún cable tenga una tensión mayor a 400. Eso es lo que nos están preguntando, el W máximo para que ningún cable tenga una tensión mayor a 400. Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Es un problema de estática de partículas, donde tenemos que pensar muy bien en cuántas incógnitas tenemos para analizar qué vamos a hacer. La tensión en DF va a ser directamente W, o sea, va a ser 9.81 por M. La pregunta aquí ¿es M una incógnita? Bueno, de entrada sí, es una incógnita, pero también lo podemos ver como un parámetro en lugar de una incógnita. Aunque M es la incógnita que queremos encontrar en el problema, lo podemos trabajar como un parámetro. Un parámetro que podemos modificar hasta cumplir con el requisito de que ninguna cuerda tenga una tensión superior a 400. Entonces aquí yo lo voy a resolver pensando en que M no es una incógnita, sino que es un parámetro que de alguna forma, lo tengo que asociar a los 400 newton y de esa manera pues identificar cuánto vale el parámetro M, pero de entrada voy a tomarlo como un parámetro del problema. Si M es un parámetro, en el problema yo voy a tener únicamente 4 incógnitas. Esta tensión, esta tensión, esta tensión y esta tensión. Esas tensiones van a ser mis incógnitas y yo las quiero relacionar con el parámetro M. Esa es la manera en la que yo voy a resolver este problema. Defino 4 incógnitas DE, DC, CA y CB. Y bueno, si se quiere DF, pero DF ya se sabe que es 9.81 por M. Entonces en el fondo son 4 incógnitas. Y cada una de ellas quiero ver qué relación tiene con M. Por ejemplo, si esto fuera 3 veces M, y esta de aquí fuera simplemente M, y esta fuera, qué sé yo, 10M, y esta fuera 7M, todas dependen del mismo parámetro M. Algo así es lo que yo quiero encontrar. ¿Qué hago una vez que encuentro esos valores? Analizo la que tiene el mayor número multiplicando a M o el menor número multiplicando a M. O sea, si yo agrego una masa M, la tensión de E va a tener una fuerza que depende de la misma masa M, pero AC va a tener una fuerza de 10 veces esa masa. Entonces, pensándolo así, espero que les resulte razonable que AC sea la más crítica en estos números que los acabo de inventar. O sea, que la mayor sea la más crítica.
Si de todas las cuerdas que tenemos ahí, que ya dijimos que si de todas las cuerdas que tenemos ahí, AC es la que multiplica más veces a M, entonces yo voy a igualar esa con los 400 newton. Y de esa manera voy a asegurarme que la más tensa esté en la tensión máxima posible y por lo tanto todas las demás van a tener una tensión menor. De ese análisis, pues yo calcularía M, sería una ecuación extra para que M deje de ser un parámetro y se convierta pues en una incógnita asociada a una ecuación, y con esa ecuación resolver el problema. Entonces, esa es la forma en la que lo voy a hacer. ¿Y qué hago yo para determinar 4 incógnitas? Bueno, necesito, por ejemplo, 2 partículas. Entonces voy a trabajar con la partícula D y voy a trabajar con la partícula C. 2 partículas en 2 dimensiones, aplico segunda ley de Newton y obtengo 4 ecuaciones. De esas 4 ecuaciones voy a calcular en función de M, o más prácticamente en función de W, el valor de cada tensión, y luego con una quinta ecuación voy a despejar ese W igualando la tensión crítica a la tensión máxima. Esa es la manera en la que lo voy a hacer. Podemos empezar por cualquiera de las 2 partículas, C o D. Sin embargo, D pues parece más razonable porque está asociada con el parámetro que nos interesa. Entonces, por aquí podemos hacer el diagrama de cuerpo libre de D, donde vamos a tener un peso, uy, esa quedó muy torcida, un peso W por acá. Hacia este lado vamos a tener la fuerza que yo llamo CD, y aquí para arriba con un ángulo de 30 grados, esa podemos tirarla más delgadita, pues una línea guía, con un ángulo de 30 grados vamos a tener la fuerza DE. Aquí vamos a tener la fuerza DE. Entonces les recuerdo que en este diagrama de cuerpo libre no tenemos 3 incógnitas, tenemos 2. Puesto que W lo vamos a entender como un parámetro. Bueno, definimos un sistema de coordenadas, puede ser un sistema de coordenadas global para todo el problema. Este va a ser X, no quedó muy bonita, ¿verdad? Vamos a tener un sistema de coordenadas global para todo el problema. Este va a ser X y este va a ser Y. Hacerle flechitas, bien. Y entonces por acá podemos hacer la suma de fuerzas en Y igual 0. Recuerden que no es obligatorio empezar en X, perfectamente se puede empezar en Y, no hay ninguna razón para hacerlo en X o en Y. Bueno, la suma de fuerzas en Y nos daría simplemente que la fuerza de E por el seno de 30 es igual a W. Eso sería lo único que tendríamos. Aquí el cateto que está al frente, el ángulo de 30 va con seno, va para arriba, W va para abajo, lo pasamos al otro lado, tenemos eso, y por lo tanto tendríamos de inmediato que DE es 2 veces W. Lo que valga W, DE vale el doble. Entonces ahí tenemos nuestra primera ecuación. Luego podemos hacer suma de fuerzas en X igual 0. Y de ahí tendríamos, despejando de una vez, que CD es igual a DE por el coseno de 30. W pues no participaría. Y ahí podemos despejar los datos, incluir los datos que tenemos, y llegamos a que CD es aproximadamente 1.732W. Ese sería el valor de CD. Entre ellas dos, ¿cuál es más crítica? ¿DE
o CD? Bueno, sería DE, porque DE multiplica por 2 el peso. Lo que yo ponga de peso aquí en la lámpara, DE lo multiplica 2 veces y CD lo multiplica 1.732 veces, o sea, menos. Vamos a un número cualquiera. Si el peso fuera 10 newton, DE valdría 20 newton y CD valdría 17.32 newton, o sea, DE llega a un valor mayor. De modo que solo con estos dos, hay que terminar, pero solo con estos dos, si yo igualo el valor de DE a 400 newton, que es el máximo permisible, o calcular W, sería un W de 200, y con esos 200 yo sustituyo por acá, y CD quedaría por allá de 340, 350, sería menor a 400. Muy bien, entonces ya resolví dos de mis incógnitas, utilizando la partícula D y la segunda ley de Newton. La resolví en función del parámetro. Muy bien, ahora vamos a hacer por acá el diagrama de cuerpo libre de la partícula C. Es más, lo vamos a hacer por acá. Entonces, ese sería, y yo voy a robarme aquí parte del dibujo. Nada más vamos a borrar esto por aquí y vamos a colocar las fuerzas. Esta es una fuerza, ¿cierto? Viene desde acá. C, obviamente es una partícula. Esta es otra fuerza, que sería AC. Esta de acá sería CD, que ya sabemos cuánto vale, entonces incluso la podemos colocar en función de W. Y por acá tenemos la fuerza BC. Muy bien, entonces dicho eso, tenemos el mismo sistema de coordenadas, tenemos nuestra partícula, y bueno, por si alguien no sabe trabajar este 3, 4, 5, ya mismo lo vamos a hacer. Vamos a iniciar haciendo suma de fuerzas en X igual 0. Las fuerzas que tenemos en X, vamos de una vez a despejar. Tenemos 1.732W de un lado y del otro lado tenemos AC por el coseno de este ángulo, pero el ángulo no sale. Sin embargo, tenemos un triángulo, entonces el coseno sería 3 entre 5. Y a eso le sumamos la componente de BC, que como tenemos ahí el 45, pues acá también tendríamos el 45, o propiamente con él es lo mismo. Tendríamos que multiplicar esto por coseno de 45. Y no podemos resolver. Tenemos AC, tenemos BC, las dos son desconocidas. Recuerden que estamos resolviendo en función de W. No llegamos a un valor, sino que llegamos a una función de W que la utilizamos como parámetro. Entonces, como no tenemos más que hacer ahí, vamos a venir aquí abajo a hacer la suma de fuerzas en Y igual 0. Aquí al propio de un espacio porque yo sé que me voy a tener que devolver. Pero bueno, vamos a hacer la suma de fuerzas en Y igual 0. Que básicamente, si despegamos de una vez, la componente de AC la ponemos de un lado y la de BC del otro. Nos quedaría AC por el seno de este ángulo, que nuevamente no lo conocemos, pero tenemos 4, 3, 5, entonces sabemos que el seno es 4 quintos. Y eso sería igual a BC por coseno de 45, entonces lo ponemos por acá. En este caso sería seno, pero como seno y coseno es lo mismo, no cambia mucho. Muy bien, ahora ya tenemos una expresión de AC relacionado con BC y podríamos devolvernos con este valor de AC, podríamos devolvernos a la ecuación que tenemos arriba y sustituir. Podríamos
tomar este AC y sustituirlo, o sea, despejar acá este AC, simplemente pasamos este 4/5 al otro lado y sería 5/4. Y entonces acá donde dice AC podríamos dejar esta ecuación igual, pero en lugar de AC podríamos poner BC sen de 45 y el 4/5 sería un 5/4. Todo eso que está aquí, es más, voy a poner cuadrados. Todo esto que está aquí entre paréntesis cuadrados es el término AC, que me lo estoy trayendo de la ecuación que tengo aquí abajo. Entonces ya tengo una expresión para BC en función del parámetro W. Ustedes pueden meter esto en una calculadora, despejar obviamente, tienen que sacar BC a factor común y bueno, el 5/4 por el 3/5 se multiplica y queda 3/4, entonces sería 3/4 por seno de 45 más coseno de 45 y ese número que queda lo pasan a dividir la W y les va a quedar que BC es igual a 1.4 veces W. Y si ya saben eso, pueden venir aquí abajo, pueden otra vez pasar el 5 a multiplicar, el 4 a dividir, sustituir BC por 1.4 veces W y AC les va a quedar exactamente igual, bueno, aproximadamente a 1.237 W. Entonces aquí tenemos las expresiones que nos interesan. DE multiplica por 2 a W, CD lo multiplica por 1.7, BC lo multiplica por 1.4 y AC lo multiplica por 1.2. De modo que la cuerda crítica es DE, ya lo hemos demostrado. Como eso es así, el siguiente paso sería un análisis de la cuerda crítica y simplemente sería hacer la cuerda crítica, o sea, DE igual a 400 newton y como tenemos a la izquierda que DE es 2W, eso quiere decir que W es igual a 200 newton y lo que nos interesa es M, sería simplemente 200 entre 9.81 y eso nos va a dar 20,387 kilogramos. Y de esa manera la masa máxima de la lámpara que puede sostener el sistema es una masa de 20,387 kilogramos. Con esa masa, o sea, tiene que ser menor a esa masa, porque con esa masa, no, menor igual, porque dice que no desarrolle una tensión superior, entonces con esa masa se desarrolla una tensión exactamente igual a 400 en DE y las demás cuerdas desarrollan una tensión menor. Esa sería la manera de resolver el problema, lo podemos dejar hasta aquí. Sin embargo, yo quiero hacer una explicación adicional y es la siguiente. Los ejes de coordenadas pueden inclinarse. Eso es algo que desde física 1 se sabe. Entonces, esto de acá uno lo podría trabajar con ejes ortogonales inclinados. Uno podría definir un eje en dirección de BC y luego un eje por acá que sea perpendicular a 90 grados. Ahí sí sería necesario entonces calcular este ángulo de acá como ángulo. Ese ángulo mide 53, es un ángulo típico de un triángulo de las ternas pitagóricas 3, 4, 5, mide 53,13. Mide, bueno, esos son grados. Y como mide 53,13, entonces uno puede calcular
este ángulo de acá. Serían los 45 que hay por aquí, más 53,13, menos los 90 que hay entre los ejes, y entonces vamos a tener un ángulo de 8,13 grados. A estos ejes, no sé, le podemos llamar X' y Y'. O podemos llamarle del nombre que queramos. Eso da igual. Dicho eso, podríamos hacer suma de fuerzas en X', en donde no va a aparecer BC. Esa es la ventaja de inclinar los ejes. Si uno hace suma de fuerzas en X' igual a 0, le va a quedar que directamente AC por el coseno de 8,13 grados es igual a 1,732W, y ahí tenemos un ángulo de 45 entre la fuerza CD y el eje X', entonces seno o coseno de 45 da exactamente igual. Y bueno, la ecuación quedó un poquitito grande. Ahí tendríamos una expresión con la cual obtenemos AC directamente. Yo los invito a que metan esto a la calculadora y se aseguren que da exactamente que AC queda 1,237 veces W. Vean que W sigue siendo un parámetro. Y bueno, esto que hice en el recuadro es simplemente para mostrar que uno puede inclinar los ejes y evitarse hacer este sistemita de ecuaciones. En este sistema inclinado, igual pueden hacer suma de fuerzas en X. Voy a poner esto aquí abajo. Y vamos a ver dónde me cabe. Ahí ya sé dónde. Aquí abajo me cabe. Entonces vamos a hacer suma de fuerzas. En este caso sería en Y' igual 0. Sería este eje de acá. Entonces, si hacemos suma de fuerzas en Y' igual 0, tendríamos de un lado el igual BC y BC sería igual a 1,732W seno de 45 más AC seno de 8,13 grados. No lo estoy poniendo grados. Y no hacía falta correr. Entonces, en esa expresión podemos calcular directamente BC, porque en la anterior ya habíamos calculado directamente AC. Yo les invito a que lo hagan y se pueden cerciorar de que se obtiene el mismo valor de BC, de 1,4, y al tener un 1,4, un 1,2, por acá 1,7 y el DE igual a 2, vuelvo a repetir, eso quiere decir que DE es el que tiene la condición crítica, es la cuerda que va a estar más tensa de todas. Bueno, voy a decir que DF es W directamente, y de todas estas cuerdas DF sería la menos tensa, DE sería la más tensa, y por lo tanto, nuevamente la que igualamos al valor crítico que nos indica el enunciado, sacamos W y con W sacamos M. Cualquier consulta, estoy a la orden.